Bueno, vamos. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar acá. Tenemos el gusto de invitar a nuestra querida amiga, compañera y colega, la doctora Paola Espósito. Ella es profesora agregada de la Clínica Médica 3 del Hospital Maciel, es médica internista, está trabajando hace 10 años como responsable de la Clínica de Hipertensión Arterial del Hospital Maciel y, bueno, sobre todo trabaja en un tema que tiene que ver con la relación que hay entre el deterioro cognitivo y la hipertensión arterial. Así que, Paola, muchas gracias por venir a acompañarnos en esta última conferencia. Y bueno, tenés 45, 50 minutos, no tenemos presión acá. Buenísimo. Así que cuando quieras puedes empezar. Bueno, muchas gracias, Silvina, por la invitación. Silvina es una amiga, compartimos proyectos de investigación y compartimos junto con Silvina, Valentina Más, que es profesora adjunta de la clínica, y hay otra que no está acá, que es Mariano Rivero, que forman parte de mi equipo de la Policlínica de Hipertensión Arterial. Compartimos el interés por este tema. Es para mí un placer estar hoy acá con ustedes y un poco poder transmitirle lo que hemos aprendido a lo largo de estos años. Vamos a empezar. A ver, no. Vamos así, entonces. No me lo... No. No sé. Ahí va. Bueno, para hablar de este tema tenemos que un poco hablar de lo que es la epidemiología. ¿Por qué es importante este tema? ¿Por qué viene Paola hoy a hablar de neurodegeneración, daño neurovascular, la cognición? Les voy a contar algo que pasó en el año 2014. Consenso Mundial de Alzheimer se reúnen preocupados porque la prevalencia de demencia venía increyendo. Y dijeron, tenemos que revisar todos los metaanálisis que hay publicados hasta la fecha y todos los estudios aleatorizados que determinen cuáles son los factores de riesgo que están vinculados a esta enfermedad. Y como ustedes ven a la izquierda, esa revisión de grandes estudios lo que mostró es que hay varios factores de riesgo que están vinculados a la aparición de demencia. Pero sobre todo, el que más fuerte correlación tenía con la demencia era la hipertensión arterial. ¿Y saben dónde? En la edad media de la vida. Ustedes me dirán, Paola, la edad media de la vida, 35 años, 40 años. ¿Cuántos años vivimos en nuestro país? 80. Ese es el promedio de sobrevida. 35 años, 40 años. La hipertensión en esta etapa de la vida duplicaba el riesgo de demencia. ¿Hay otros factores de riesgo asociados? Sí. La obesidad en la edad media de la vida. ¿Qué digo obesidad? Cuando uno tiene un índice de masa corporal superior a 30. El cigarrillo, pero no en la edad media de la vida, aparece a los 65 años el cigarrillo como un factor de riesgo, el trauma cráneoencefálico en todas las etapas de la vida, obviamente, y la diabetes por encima de los 65 años es un factor de riesgo. Pero sobre todo, el problema estaba acá. O sea, en etapas tempranas de la vida teníamos un factor de riesgo que duplicaba la incidencia de demencia. Y vieron también que los trabajos mostraban que existían factores protectores. Por ejemplo, los años de escolaridad formal era un factor protector. ¿Y saben cómo se le llama eso? Reserva cognitiva. O sea que la reserva cognitiva es un factor protector que evita la aparición de demencia. No sé si la palabra o el término correcto sería evita, pero te protege de que aparezca demencia en etapas avanzadas. Y fíjense qué otro factor protector, la actividad física. La actividad física es un factor protector
para la aparición de demencia. Entonces dijeron, identificados estos factores de riesgo, identificados los factores neuroprotectores, tenemos que actuar para prevenir y detener la aparición de esta enfermedad. Hoy, la demencia, los números actuales 2020 y 2019 son de 55 millones de personas que padecen en todo el mundo de demencia. Y se dice que cada año aumenta 10 millones más. 60% de los pacientes que padecen demencia viven en países de medianos y bajos ingresos, Latinoamérica. Y desproporcionadamente nos afecta a las mujeres. ¿Por qué? Porque somos las que vivimos más años. ¿Y eso qué determina? Imagínense, sistema de salud. ¿Quiénes son las cuidadoras del sistema de salud? Las mujeres. Afecta el sistema de salud, la prolongación en la internación, la seguridad social, afecta a la familia. Porque tener un paciente con demencia no es sencillo, porque no está armado el sistema para cuidar al paciente con demencia. Y sobre todo afecta al paciente, porque el paciente lo que pierde son los recuerdos. Por eso uno cuando lee esto, cuando revisa el tema, uno tiene la sensación, hoy en día, 2025, de que esta enfermedad nos está mirando y nosotros estamos mirando para un costado. Y que tenemos que generar cambios. Y ustedes son los que van a generar esos cambios. Por eso hoy estoy acá, de manera esperanzadora, tratando de alguna manera evangelizar con este tema, sobre un tema que es importante, y ustedes me van a decir si no cuando termine la charla. Comisión Lancet 2020 quiere definir cuáles son los principales factores de riesgo para la aparición de demencia, y determina que son 12. Y fíjense, edad media de la vida, la hipertensión duplica el riesgo, la obesidad, factor de riesgo vascular, 1%. Edad tardía, el tabaquismo, 5 veces más aumenta el riesgo. Diabetes, la inactividad física, fíjense en la inactividad física, 2%. Factores de riesgo vascular. Eso, si corregimos esos factores de riesgo vascular, disminuiríamos un 11% la incidencia de demencia. Vamos a entender un poco qué pasa con la fisiopatología. Muy brevemente. Hay una conexión clara entre el cerebro y la hipertensión arterial. Una vez que aparece la hipertensión arterial se produce el daño en la unidad neurovascular. Es un daño precoz. ¿Y qué es lo que pasa? La carga presora genera estos cambios. Se afecta la unidad neurovascular y ¿qué determina? Una alteración en la barrera hematoencefálica. Aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, produce disfunción endotelial, aterosclerosis, afectación de las grandes, medianas y pequeñas arterias. Las arteriolas se hipertrofia el músculo vascular en forma concéntrica, disminuye la luz, disminuye el flujo. Hay daño en el pie de los astrocitos y entonces no hay conexiones interneuronales y ¿qué genera? La famosa hiperemia. Y disminuye el clearance beta-amiloide. ¿Y eso cómo se traduce? Se traduce en esto, que se afecta la corteza prefrontal y dorsolateral, ahí están los oligodendrocitos, empiezan a aparecer lesiones de sustancia blanca, hay desmielinización, desconexión de las vías córtico-subcorticales, como ustedes ven acá, hay una desconexión clara, y eso se manifiesta ¿cómo? Por una afectación de la función ejecutiva. Eso es lo primero que se altera. ¿Y qué es lo que le pasa al paciente que tiene alteración de la función ejecutiva? No puede planificar, se olvida de las cosas, se afecta la memoria, el pensamiento abstracto se afecta, la visoespacialidad, la toma de decisiones. Sobre todo, ¿saben cómo se manifiesta clínicamente? Con algo que nosotras denominamos, que no lo denominamos nosotras, pero que siempre referimos, es la queja cognitiva. Y sobre todo esa queja cognitiva, cuando la refiere el familiar, ustedes tienen que abrir los ojos.
porque el familiar te dice, no, no es la misma de antes, no es el mismo de antes, se está olvidando las cosas. No está igual. Si te lo refiere el paciente, también, obviamente, pero toma más fuerza si te lo refiere el familiar cuando te viene a la consulta. Porque estos pacientes los van a ver ustedes. ¿Y esto en qué se traduce? Esto se traduce en lesiones estructurales. Ustedes van a ver resonancias o imágenes tomográficas donde van a ver distintos tipos de lesiones. Las lesiones de sustancia blanca, que ustedes van a ver acá, depósitos, lesiones de sustancia blanca periventricular, que eso son características, pequeños infartos, sobre todo a nivel gangliobasal, que eso es característico del paciente hipertenso, y muchas veces microhemorragias. Cuando ustedes les lean una resonancia o una tomografía que digan infartos, microinfartos, microhemorragias, ustedes saben que ahí hay daño neurovascular. ¿Y cómo se expresa clínicamente? 3 formas de expresarse clínicamente. Puede ser mediante un accidente cerebrovascular, un stroke, o la otra manifestación es la alteración en la función cognitiva. Porque siempre cuando relacionamos el daño cerebral, pensamos en el stroke. Nadie piensa en cómo funciona ese cerebro y si está funcionando bien. Nadie le pregunta al paciente, ¿usted se está acordando de las cosas? ¿Usted se maneja bien el dinero? Nadie le pregunta eso al paciente. Y tenemos que empezar a preguntarlo. Y les voy a decir por qué. Porque hay trabajos que demuestran que podemos no haber hecho un stroke y sin embargo ya tener alteración de la función cognitiva. Y otra forma de expresión es la depresión vascular, los trastornos conductuales. Muchas veces se manifiesta por una depresión, el daño neurovascular. ¿Me siguen? Bien. O sea que la hipertensión en la edad media de la vida es el principal factor de riesgo para la aparición de demencia en los 20 años. La carga presora tiene peso. No es lo mismo tener 14 de presión arterial que tener 15, que tener 18, ¿no? No es lo mismo. Mayor carga presora, mayor daño neurovascular. Pero acá entra otro concepto, que se necesitan años para generar esto. O sea que yo tengo que pensar, mi paciente tiene que tener buenos controles de presión arterial, pero buenos controles a lo largo de los años. Y les voy a mostrar algunos trabajos, muy breve, para que ustedes entiendan este concepto. El primer trabajo que les quiero mostrar es el estudio de Gotemburgo, en 1996. Este estudio tomó pacientes hipertensos, los siguió desde los 70 años hasta los 85 años, 15 años de seguimiento. Estos hipertensos, algunos tenían buenos controles, malos controles, se les hacían screening cognitivo, seguimiento de la función cognitiva, y lo que vieron que cuanto peor el control de la cifra de presión arterial, peor performance cognitiva tenían esos pacientes. Y cuando les hacían imágenes, tenían lesiones de sustancia blanca, dilatación ventricular, atrofia encefálica. Y un detalle tiene este trabajo, que en un momento lo que predecía la aparición de ese deterioro cognitivo era el descenso de la cifra de presión arterial. Cuando empezaron a controlarse las cifras, justamente coincidía con que aparecía el daño cognitivo. ARIC, 2014, y el estudio de los asiáticos, 1998. ¿Por qué comparo estos dos? Porque hicieron un seguimiento prácticamente de 30 años y vieron que los pacientes, a lo largo de esos 30 años, peor control de cifras de presión arterial, peor performance cognitiva y mayor lesiones de sustancia blanca. Este estudio es muy interesante. El estudio de Whitehall, del Ayuntamiento de Londres. Este estudio empezaron en la edad media de la vida, siguiendo de los 50 años, lo siguieron hasta los 70 años. Y vieron que la hipertensión, cuando empezaba en esta etapa de la vida, con malos controles, a los 70 años llegaban con alteraciones cognitivas. Sin embargo, cuando empezaba a los 60 años, no le afectaba a los 70 años la función cognitiva.
Y acompañando esta conclusión está el 90 plus, que cuando la hipertensión arterial aparece en etapas tardías de la vida, no se vinculaba directamente con el daño cognitivo. El insight, edad media de la vida, 36 años, mayor lesiones de sustancia blanca, atrofia encefálica. Y acá les quiero hacer volar la cabeza. Leipzig, estudio alemán, 2019. 19 años. Jóvenes de 19 años, aquellos que tenían presiones arteriales por encima de 120/70, a los 40 años tenían peor performance cognitiva. Y el estudio de los finlandeses es brutal. Niños entre 6 y 12 años, seguimiento hasta los 50 años. Miren lo que fue este estudio. Los que tenían presiones arteriales por encima del percentilo 75 tenían peor performance cognitiva a los 50 años. Entonces, ¿qué otra conclusión saco yo? Que obviamente que la hipertensión en edades tempranas de la vida, sobre todo en la edad media de la vida, determina sin duda el no tener buenos controles de cifra de presión arterial, daño en la unidad neurovascular y por ende mala función cognitiva. Sin embargo, cuando aparecen etapas tardías de la vida, eso no se da. O sea que el punto crítico es la edad media de la vida, cuando la hipertensión empieza siendo jóvenes. Y ahora entra otro concepto que quiero incorporar. Y les traje dos trabajos. Este es el trabajo que de alguna manera, a mí escuchando una charla, me hablaron de este trabajo y dije, quiero investigar sobre este tema. Este es el estudio que se realizó en la década de los 90 hasta al 1997. Siguieron 874 religiosas de un monasterio que vivían en esa comunidad. Unas hacían actividades administrativas, intelectuales, otras se dedicaban solo a rezar, a trabajar en la cocina o en la limpieza del monasterio. Durante toda esa década, o sea, que fueron como 90 años que la siguieron, lo que hicieron con esas pacientes es controlar los factores de riesgo. ¿Y qué vieron? Le hacían estudios neurocognitivos, mini-mental. Y vieron que cuando tenían alguna manifestación neurológica o hacían un accidente cerebrovascular, el mini-mental se afectaba. ¿Qué pasó? Ellas firmaron un consentimiento informado de que podía hacerse autopsia de sus cerebros. Y esto es lo interesante de este trabajo. Y en esas autopsias del cerebro, vieron que aquellas que habían logrado no tener deterioro cognitivo y llegaron hasta los 100 años, porque hay una que se llama May, que llegó a los 102 años, con excelente performance cognitiva, con buena performance cognitiva, todas, desde la que tenía baja performance cognitiva hasta la que tenía más alta performance cognitiva, todas tenían neurodegeneración. Todas. Ahora, la diferencia entre las que tenían alta performance cognitiva y las que tenían baja performance cognitiva o tenían deterioro cognitivo estaba expresado en el daño vascular que se veía en la autopsia. Y este trabajo reafirma este concepto. Este es un trabajo también que se hizo en 400 y pico de pacientes, publicado en 2016, que pre-mortem se les hacía, pre-mortem quiero decir, años previos al fallecimiento de los pacientes, se les hacía evaluaciones cognitivas y los dividieron en dos grupos, los de alta performance, baja performance, demencia temprana y demencia tardía. Y cuando fallecían le hacían autopsias. Y como ustedes ven, la neurodegeneración, que está vinculada a la enfermedad de Alzheimer, que es el 60-70% de las demencias,
en el 90% estaba en los pacientes con alta performance cognitiva, en azul, ustedes lo ven acá, baja, demencia temprana y demencia tardía. Todos la tenían. Sin embargo, cuerpos de Lewis variaba entre 12 y 20%, ustedes lo ven acá, no incidía. Pero el cambio sustancial, que estaba vinculado con la expresión fenotípica, la manifestación clínica del daño cognitivo, estaba en el daño neurovascular, que en los pacientes con alta performance cognitiva tenían 34%. Y en los pacientes con demencia tardía llegaba hasta un 64%. Iba creciendo, o sea, lo que determina la manifestación clínica del daño cognitivo y la demencia y los síntomas de demencia es el daño vascular, no es la neurodegeneración. Vamos a envejecer, vamos a tener neurodegeneración todos nosotros, pero lo que marca la diferencia y que se exprese clínicamente es el daño neurovascular. Y eso sigue un poco la línea de lo que venimos diciendo. Tenemos que actuar sobre los factores de riesgo. Y acá les traje una cita de Valentin Fuster, que es el pope de la medicina, de la cardiología en el mundo. Y Valentin Fuster no lo dijo ahora, lo dijo en el 2013. Dice, no son los psiquiatras ni son los neurólogos los primeros en reconocer los síntomas neuropsiquiátricos vasculares, sino los clínicos, los cardiólogos, actuando en conjunto con ellos, quienes debemos detectar y prevenir la enfermedad cognitiva. Entonces, hagamos de cuenta que llegaron al internado y están en una policlínica. Y te viene Pedro. Pedro tiene 63 años. Es un hombre de 63 años. Es hipertenso. Tiene una hipertensión arterial de 10 años de evolución. Le pidieron un mapa, es un monitoreo ambulatorio de la presión arterial que te permite controlar la presión arterial en 24 horas y es una manera, cada 15 minutos tener registros y ves la presión arterial durante el día y durante la noche. Y los controles son 152/87. Controles óptimos, objetivos, hoy lo que recomiendan son controles por debajo de 140/90, ¿no? O sea, ¿qué podríamos decir? Que este paciente tiene mal control de cifras de presión arterial. O sea, que es hipertenso, 10 años de evolución, 63 años. ¿Qué hacemos cuando nosotros tenemos un paciente hipertenso? Vemos qué factores de riesgo asociado tienen. Fíjense que no es diabético, no es fumador, no tiene ningún otro factor de riesgo asociado. Tiene un LDL de 91, no es dilipémico. Bien, no tiene otros factores de riesgo. ¿Y qué hacemos? Estratificamos el riesgo. ¿Qué significa estratificar el riesgo? Evaluar el daño de órgano blanco. El daño de órgano blanco es corazón, riñón y nunca olvidarse de esto. Pero cuando pensamos en esto, solo pensamos en el accidente cerebrovascular y lo que habitualmente hacen cuando lo evalúan en policlínica es preguntarle, ¿usted tuvo una ACV? ¿Usted perdió la visión de un ojo? ¿Perdió la fuerza en un brazo? Eso es lo que le preguntamos. Nadie le pregunta si se acuerda de las cosas y cómo se maneja en su casa. Este paciente le hicieron la evaluación de daño de órgano blanco y le hicieron la clásica, la que hace todo el 80, te diré que el 90% de los médicos en las policlínicas, cardiólogos, internistas. Le pidieron un ecocardiograma y tiene una fracción de eyección de 62, es una buena fracción de eyección, tiene una masa ventricular de 90, o sea que no tiene hipertrofia ventricular, que es una de las repercusiones de daño de órgano blanco, que el corazón aumenta las paredes. Tiene una función renal con una creatinina de 0,82, normal, un clearance de creatinina de 107, perfecto, y no tiene microalbuminuria, porque lo primero que se lesiona es la membrana glomerular y aparece la microalbuminuria. No tiene. O sea que no tiene daño cardiovascular, no tiene daño renal, tiene una hipertensión de 10 años de evolución y tiene una hipertensión arterial grado 2, diríamos. ¿Qué riesgo tiene este paciente? Si yo
hago la evaluación, y aparte te voy a decir, peso 81 y mide 1,90, o sea que tiene un índice de masa corporal menor de 25. Si yo tengo que estratificar el riesgo, así como lo hacemos en forma clásica y habitualmente, nos encontramos con un bajo riesgo, ¿verdad? Es un paciente que tiene bajo riesgo. ¿Por qué? Porque tiene una hipertensión nivel 1 entre 140 y 159, una diastólica entre 90 y 99, sin factores de riesgo y no tiene daño de órgano blanco. Me dice Valentina en la policlínica. Y yo le digo, Valentina, ¿le hiciste el test del reloj? Ah, sí, tenés razón, Paola, vamos a hacerle el test del reloj. Y mirá lo que le dio a Valentina el test del reloj de este paciente. Fíjense que le hicimos hacer un reloj, le dijimos que pusiera las horas a las 4 menos 20 y mire lo que hizo. Y vos lo ves y está, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Está todo perfecto. Y le pasa esto. Entonces Valentina me dice, vamos a pedir una imagen, y le pedí una resonancia, y miren las lesiones de sustancia blanca que tiene este paciente a nivel periventricular. Y tiene microsangrados, porque tiene acá, tiene microsangrados. O sea que tiene daño vascular. O sea que el riesgo pasa a ser de alto riesgo este paciente. O sea que la conducta terapéutica que yo voy a tomar va a ser mucho más enérgica que si el paciente tuviera un bajo riesgo. Seguimos. Entonces ustedes están en la policlínica, están con Pedro, y me dicen, bueno, Paola, vamos a hacerle el test del reloj. Ustedes mientras escriben la historia clínica, le tiran una hojita con un círculo, y mientras van escribiendo, bueno, Pedro, te voy a dar unas consignas. Vamos a hacer un reloj. La primera consigna es que dibuje todos los números del reloj en el orden y la posición correcta. O sea que todos los números es un punto, el orden correcto es otro punto y la posición correcta es otro punto. 3 puntos. Si tiene alteración de esto, yo ya puedo determinar, como tenía Pedro, que ustedes lo vieron, que los números salteó, superpuso, ¿no? Tiene una disfunción en la ejecución. Segunda consigna. Vas a dibujar las agujas indicando las 4 menos 20. O sea que yo me voy a fijar si la hora tiene, la aguja de la hora tiene el tamaño correcto, la aguja del minutero tiene el tamaño correcto, está en la posición correcta a las 4 menos 20. Eso es 4 puntos. Estos son ejemplos de test de reloj que hicimos en la policlínica y miren los resultados. Cuando aparecen fallas ejecutivas, miren lo que son los números. Y vos le decís, no, pero es un reloj. Y entran así a mirar, porque, ¿no? Parece que es una cosa sencilla, pero, ¿no? Porque tienen alterada también la visoespacialidad, ¿no? Y esto es cuando tienen fallas ejecutivas y semánticas. Miren lo que son las agujas del reloj, 4 menos 20. Algunos ni siquiera agujas. Miren lo que es este último, ¿no? Ese es un test de screening. Es un test que no te lleva más de 5 minutos. Y vos con eso detectás precozmente si el paciente tiene afectación de la función cognitiva. No te lleva nada. Y si encontrás eso, ¿qué vas a decir? Bueno, hay que hacer una resonancia. Y después de la resonancia voy a pedir o un neuropsicólogo o quienes tengan entrenamiento, como nosotros en la policlínica, hace una batería de estudios neurocognitivos para definir si confirmar el diagnóstico, puesto screening, no solo confirmo el diagnóstico, sino que valoro la severidad del daño. Si es un deterioro cognitivo leve, moderado o es severo en grado de demencia. Otro test de screening validado, que este es el que nosotros hacemos en la policlínica realmente, lo aplicamos, es el Montreal Cognitive Assessment, MoCA. Este es un test que te lleva un poco más de tiempo, pero nosotros, como somos bastantes dentro de la policlínica,
nos turnamos y mientras uno va asistiendo, yo me aíslo de repente, o se aísla Valentino, Pucci, y hacemos las evaluaciones, o residentes, y le hacemos este test. Este test lo que tiene, hay 12 dominios en la cognición, y este test te evalúa en forma global los 6 dominios más importantes. Y ustedes lo ven acá, la visoespacialidad, el cubo, y el test, hacemos test del reloj acá, pero le decimos que ponga las 11:10, la identificación, que identifique, la memoria, que repita estas palabras, la atención, los números, esto es todo atención, lenguaje, les hacemos decir frases, lo que es, acá lo que hacemos es repetir nuevamente las palabras, o sea, acá lo que es la afectación de la memoria, y orientación. El punto, el total, son 30 puntos. El punto de corte a nivel internacional es 26. Nosotros, hace unos años, hicimos un trabajo donde dijimos, el Montreal Cognitive Assessment tiene que ser un test de screening que tenga una validez donde me permita detectar mayor número de pacientes con daño cognitivo. O sea, lo que quisimos hacer es ver cuál era el mejor punto de corte en nuestra población, porque esas cosas varían dependiendo de la población. Nosotros tenemos una población, que es la población de ACE, donde la reserva cognitiva de esos pacientes, o sea, los años de escolaridad, generalmente son bajos. Entonces, lo que nos dio que un punto de corte más bajo de 24 permitía tener un valor predictivo positivo y negativo más eficiente. Entonces, podíamos detectar mayor número de pacientes con daño cognitivo. Tengan en cuenta que si el paciente tiene una escolaridad por debajo de 7 años, uno le tiene que sumar, para equilibrar con los pacientes que tienen mayor reserva cognitiva, le aumenta un punto al resultado que te da. Es muy fácil de hacer este test, pero te lleva más tiempo, obviamente, que el test de reloj. Te llevará 15 minutos, el otro te lleva 5, este te lleva 15. ¿Qué es lo que recomiendan las guías? O sea, tenemos claro que la hipertensión es el principal factor de riesgo. Si se asocia en otro factor de riesgo es vascular, es peor, aumenta aún más el riesgo. La carga presora, el tiempo que ese paciente es hipertenso, y cuando digo la carga presora son las cifras de presión arterial, el tiempo, el momento en que aparece esa hipertensión arterial. Entonces, las guías, ¿qué es lo que recomiendan? Recién en el 2018 empezaron a decir, si hay queja cognitiva o síntomas neurológicos, hay que hacer screening cognitivo. Con el test, elijan ustedes el test. Las guías te hablan del MoCA. Y si hay alteraciones cognitivas en los test de screening, hay que hacer una imagen. Por lo menos una vez hay que hacer una imagen. Los argentinos plantean con queja cognitiva, con riesgo intermedio o alto en pacientes mayores de 40 años, hacer, pero recomiendan el test del reloj, que tiene una elevada difusión en Argentina. Y sin duda, acá no hablan de la imagen, pero sí hay que hacer una imagen una vez que uno detecta, porque para valorar qué correlación hay anatómica con lo funcional en este grupo de pacientes. Ustedes me van a decir, mira, Paola, yo voy a estar en el internado totalmente estresado, voy a estar en la policlínica ya solo o sola. No sé si le voy a hacer el test del reloj. Bueno, yo te digo, tenés otra herramienta, un score, que se llama score de Caide. Un score que vos, mediante con este score, sabiendo estos datos, pero solo sabiéndolos, a veces sin hacer el cálculo del score, vos te das cuenta si el paciente va a tener riesgo a 20 años de tener demencia. Entonces tenés la edad, mayor edad, factor de riesgo no modificable, ¿no? La educación, fíjense, con menos de 9 años te dice 3 puntos, ¿no? El género, mujer, hombre, la presión arterial, el índice de masa corporal, el colesterol total, que
lo valora en milimones, eso hay que hacer la conversión, y si tiene actividad física o no. Y de acuerdo al score, y de acuerdo al score, ustedes ven acá, que acá con un score de 6, más de 6, ya se duplica el riesgo a 20 años. Pero miren cómo aumenta cuando el score hasta un 16%. Entonces, si vos tenés un paciente joven de 35 años que tiene cifras de presión arterial altas, que tiene un índice de masa corporal más de 25, tiene sobrepeso y tiene una dislipemia y está sedentario y no hace ejercicio físico, vos ya le vas a decir, mirá, vos tenés que cuidar el corazón, el riñón, pero ¿sabés lo que más tenés que cuidar? Es esto, porque vos tenés que estar bien y llegar bien. Entonces, estos factores de riesgo los tenemos que corregir, porque de acá a 20 años el riesgo de que vos tengas afectación en tu cognición y que aparezca demencia es alto. Y no que te aparezca a los 80, 90 años, que te aparezca a los 60. Este es un trabajo que participamos, el único centro que participó fue la Policlínica de Hipertensión Arterial, un trabajo multicéntrico que hicimos con la Red Federal Corazón-Cerebro, donde participaron 4 centros de Argentina y nosotros. Es un estudio multicéntrico, observacional, analítico y transversal, donde participaron 441 pacientes con un promedio de edad de 63 años, la mitad de las mujeres, y solo lo que hicimos es, veíamos la edad, el género, lo medíamos, lo pesábamos, veíamos el nivel de escolaridad, definíamos si era hipertenso o no, le pedíamos un eco y solo con la masa ventricular izquierda le hacíamos un test del reloj y pedíamos una creatinina y un clearance creatinina. Y miren los resultados que dieron. Disculpen. Los hipertensos con daño de órgano blanco, o sea, repercusión cardiovascular, renal o encefálica, fueron el 60%. El cerebro tenían afectado el 38% de la población que vimos. O sea, afectación cognitiva tenía el 38%. Y fíjense que sobre todo la disfunción ejecutiva, 65%, era lo que más se veía. Pero lo más interesante de esto es que sin daño cardiorrenal, no tenían, hay un 30% que no tenían afectación cardíaca, no tenían afectación renal y ya tenían disfunción cognitiva, tenían alterado el test del reloj. O sea que siempre la función cognitiva, insisto, es subrogada, soslayada, no la miramos y es importantísimo hacer esto. Es empezar a mirar esta enfermedad y decir, bueno, yo no me puedo ir en este paciente sin hacerle un screening cognitivo. Porque fíjense que a veces empieza antes, como yo le decía, el daño neurovascular, porque la conexión entre la presión arterial, la hipertensión arterial y el cerebro es fatal. Está, Paola, ya nos dejaste en claro que la hipertensión arterial en la edad media de la vida no es cosa buena y que tenemos que tener controlados los pacientes con presión arterial. Vamos a tratarlo. ¿Qué puedo hacer yo para evitar esto? Les traje solo 2 trabajos porque si no los enloquezco. 2 trabajos que son muy representativos de la importancia del control de las cifras de presión arterial. Hay que tener controladas las cifras de presión arterial. Y hay que empoderar a los pacientes con este tema. Es importante que vos empieces a controlar las cifras de presión arterial. El estudio de Rotterdam, 2015. Fíjense, dividieron a los pacientes en distintos grupos. 665 pacientes vieron pacientes con presión arterial normotensos, pacientes con presión arterial tratada y con buenos controles, pacientes con presiones hipertensos mal controlados y acá hipertensos no tratados ni controlados. Fíjense
que la incidencia, la progresión del volumen de lesiones de sustancia blanca en los normotensos con los hipertensos controlados es básicamente lo mismo. O sea que si yo controlo la cifra de presión arterial, voy a lograr no tener lesiones de sustancia blanca y voy a lograr evitar la progresión del volumen de lesiones. Sin embargo, miren cómo aumentan las lesiones de sustancia blanca y el volumen de lesiones de sustancia blanca en los pacientes con malos controles, ni hablar en aquellos que no están tratados ni controlados. Y el otro gran estudio, que también me marca un rango de cifras de presión arterial, es el Sprint Mind, que es un estudio más reciente, 2020. Y este estudio, miren lo que muestran. Compararon pacientes con tratamiento estándar versus tratamiento intensivo. ¿Qué era tratamiento estándar? Tener presiones arteriales de 130-80. No está mal. Y el tratamiento intensivo, esos pacientes tenían presiones arteriales por debajo de 130-80. No menos de 120-70, pero tenían por debajo de 130-80. Y vieron que los pacientes que tenían presiones arteriales por debajo de 130-80 tenían claramente una disminución de las lesiones, de la progresión de lesiones de sustancia blanca. Prácticamente no tenían. Y había indemnidad de las fibras de mielina. No se afectaban las fibras de mielina. O sea que el tratamiento intensivo evita la desmielinización y la progresión de lesiones de sustancia blanca. O sea que no solo tengo que controlar la cifra de presión arterial, sino tengo que pensar en valores por debajo de 130-80. Ustedes me dirán, ¿hay algún fármaco mejor que otro? No les traje los trabajos. Te diré que no hay un fármaco mejor que otro. De todos los 5 grupos de fármacos antihipertensivos, no hay trabajos que hayan demostrado que hay un fármaco mejor que otro, porque los trabajos no son comparables. El CIS-EUR, por ejemplo, habla de los IECA y ARA2 y los calcioantagonistas, y hay el estudio de los taiwaneses, los chinos, que fue brutal, pero te dice que los beta-bloqueantes, los diuréticos tiazídicos son buenos, pero no son comparables porque metodológicamente fueron realizados metodología totalmente diferente. Y aparte, el objetivo principal del trabajo no era eso, fueron objetivos secundarios. Por lo tanto, pierde la validez los resultados. Se necesitan más estudios aleatorizados donde comparen un fármaco con otro. O sea que hasta el momento no hay fármacos que digan, este fármaco es mejor o tiene un efecto neuroprotector. Sí, el control de las cifras de presión arterial y por debajo de 130-80. Y por último, les quiero mostrar un estudio, porque a partir de esto uno dice, bueno, hay que pensar en una intervención multinodal, ¿no? Una intervención donde actuemos sobre la dieta, el ejercicio, el entrenamiento cognitivo y la corrección de los factores de riesgo. Esto lo demostró el estudio Finger. 1.260 pacientes con un score de CAIDE superior a 6, que tenían una alteración de la cognición 0.5 puntos por debajo del desvío estándar, con edades entre 60 y 77 años. ¿Y qué hicieron? Controlaron los factores de riesgo, comparado con un grupo control X. Controlaron los factores de riesgo. Control de factores de riesgo, entrenamiento cognitivo, hacer ejercicio programado y dieta. Y miren los resultados. Son brutales. La cognición mejoró, los estudios cognitivos mejoró los resultados en un 25%. Lo que es el funcionamiento ejecutivo, o sea, la función ejecutiva, mejoró significativamente, un 83%. La velocidad de procesamiento, 150%. Lo que no mejoró significativamente, pero algo mejoró, fue la memoria. Pero miren lo que fueron estos resultados. O sea que podemos, si actuamos sobre los factores de riesgo, hacemos una intervención de los factores de riesgo, de la dieta, de los hábitos, podemos frenar el avance de esta enfermedad. Entonces, para finalizar, las cosas que se tienen que llevar, los puntos destacados. Más del 30% de los hipertensos tienen que pensar ustedes
que tienen su cerebro en riesgo. Y contribuye esto a la expresión fenotípica de lo que es la enfermedad cognitiva. Ustedes tienen que pensar que esto se correlaciona con enfermedad cognitiva. El score de CAIDE te predice el riesgo de enfermedad cognitiva a 20 años y el estado cognitivo actual pudiendo considerarse una herramienta en la práctica clínica asistencial. Debemos realizar test de screening cognitivo, o MOCA, o test del reloj, el que ustedes quieran en este grupo de pacientes. El tratamiento antihipertensivo y el control de los factores de riesgo cardiovascular asociados puede retardar la aparición del daño cognitivo y prevenir la aparición de la demencia. Los valores menores de 130 de sistólica es lo más efectivo para prevenir el daño cognitivo. Si el paciente lo tolera, hay que hacerlo y no hay fármacos mejores que otros. Muchas gracias, muchachos. No sé si tienen alguna duda, quieren hacer algún comentario. Preciosa, Pau. Sí, los fármacos para el control. Totalmente. Es bueno. Lo que está diciendo la compañera abre un tema que, bueno, que es importantísimo, ¿no? Ella dice, el tratamiento del paciente es personalizado, y estoy 100% de acuerdo. No hay una fórmula. Nosotros tratamos pacientes, no hipertensiones. Y el paciente es un todo. El paciente es una historia familiar, tiene determinada edad, hay que saber si vive solo. Todas esas cosas que dice la compañera son fundamentales. Entonces, lo que te dije acá es que los valores a los que vos tenés que aspirar, no hay nada estricto, son recomendaciones. Tenés que aspirar a cifras de presión. Para preservar esto, por debajo de 130. Vos si ves que el paciente, el tratamiento que vos le hagas, porque hay pacientes que vos le haces un enalapril o un IECA, o un ARA2, que es el losartán, por ejemplo, y le haces 100 miligramos, y con eso controlás, y tenés valores bárbaros. Pero hay pacientes, en general un gran número de pacientes, que vos no lográs controlar con un fármaco solo, tenés que hacer asociación de fármacos. Por eso, lo que vos estás diciendo es un concepto importante para incorporar, que es que el tratamiento es individualizado y que cada paciente tiene su tratamiento. Exacto. Muy bien. Excelente. ¿Más preguntas para Paola? Sí. Tenía la duda si este tema de la hipertensión arterial y el daño a nivel Encefálico. se manifiesta solo con lo que serían las funciones ejecutivas o si se puede llegar a manifestar en, no sé, con el daño de otra área cerebral. Claro que sí. Estos test que yo te mostré son test accesibles de screening. Y vos lo que vas a medir, lo primero que se afecta. Que lo primero que se afecta es la queja de memoria, ¿viste? Te olvidaste de lo que tenías que haber planificado. Y entonces rápidamente eso se manifiesta. Después hay otras áreas que hay que estudiar, que son, yo te dije, son 12 los dominios cognitivos. Entonces, a partir de ahí, vos detectaste eso, tenés que hacer un estudio neuropsicológico, una batería de estudios para definir realmente
si estamos frente a una demencia, un deterioro cognitivo leve o un deterioro cognitivo moderado. Exactamente, sí, hay muchas áreas de la cognición. Lo que yo te mostré es lo primero que se afecta. Lo que está demostrado es que se afecta enseguida. Muy bien. ¿Algún comentario? Isai. Y bueno, ese es el problema que tenemos con esta enfermedad, ¿no? El gran problema, a ver, hace más de 10 años la hipertensión arterial era el principal factor de riesgo cardiovascular, de muerte, de mayor morbilidad y de eventos cardiovasculares. Y 10 años más tarde seguimos igual. Sí. O sea, hay un subdiagnóstico de esta enfermedad, un subtratamiento de esta enfermedad, porque no la sabemos tratar. O sea, porque sabes una cosa, si no te controlas la presión arterial no vas a saber si sos hipertensa. ¿Y quién se controla la presión arterial? Salvo que vaya al consultorio y si el médico le controla la presión arterial. ¿Cuántos de ustedes se controlan la presión arterial? Capaz que si están en la casa, van a la casa de su madre y te dicen, tenés el aparato, ¿para qué me voy a controlar? ¿No? Eso es lo que pasa. Entonces, es una enfermedad que está subdiagnosticada y aparte está subtratada. Porque la mayoría de los médicos no sabemos tratar la hipertensión arterial. Pero más de lo que decís hay que ser un poco más riguroso. Totalmente. 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 Sí, sobre todo que estén controlados, ¿no? También, que es lo que dice Paola, el tratamiento que se continúe en el tiempo, ¿no? Porque el problema es que una persona que es hipertensa ya se tiene que controlar de acá para siempre y resto tiene de su vida. que ser consciente de eso, porque a veces también te dicen, bueno, Claro, pero es el mito Claro. popular. No, yo tengo o presión yo nerviosa. soy de presión alta y como está. Claro, yo tengo presión nerviosa. O no, ¿no? o Esa no famosa toman la es medicación, o no se controlan. brutal. Allá que a una compañera que quería hacer Vamos una en cosa. orden. Ay, no. Hereditario, factores Bueno, hereditarios. del daño cognitivo tendríamos que profundizar más en el tema. Pero del tema que yo hablé, no. De la hipertensión arterial, sí, porque el 90% de las hipertensiones arteriales son esenciales y está, o sea, se hereda. Los antecedentes, madre hipertensa o padre hipertenso o abuela hipertensa, vos preguntás los antecedentes familiares. Cuando tú vas a hacer la historia clínica, vas a preguntar antecedentes familiares y ahí cuando te dicen madre hipertensa, es así, decís, bueno, como que te digan madre diabética, también, ¿no? La diabetes 2 tiene una clara correlación genética, entonces, sí, la hipertensión arterial, sí. El 90% sí. Después están otro tipo de hipertensiones. Allá arriba. Mi pregunta viene un poco relacionada con la que hizo la compañera. Yo quería consultar, por ejemplo, en mi caso, yo vivo con antecedentes de hipertensión y diabetes, y quería consultar respecto a los factores protectores. ¿Qué tan fuertes son en comparación con el componente genético? Si yo, ahora soy joven, ¿verdad? Me cuido, me empiezo a controlar, ¿qué tanto puedo como competir con la genética? Vas a poder competir perfectamente, porque hoy tenés todas las herramientas para competir, porque tenés acceso a alimentos, ¿no? Mucho más que antes, ¿no? Sin azúcar, podés hacer ejercicio, el ejercicio Sí, planificado. No fumar. Entonces, si vos empezás con buenos hábitos, mirá lo que fue el último trabajo, el Finger, ¿no? O sea que si vos empezás con buenos hábitos, vos podés detener la aparición de esas enfermedades. Y si llega a aparecerte la hipertensión arterial, cuanto más tardía, mejor. Y si te aparece, vos ya sabés lo que tenés que hacer, que tenés que comer sin sal, que tenés que tener buen control de cifras
y vas a poder perfectamente. Es un tema de chip que hay que cambiar. Dale. Bueno, muchas gracias por el show. Quería consultar, hoy en día, ¿se sigue siendo fiable realizar estudios de fondo de ojo para poder detectar alteraciones a nivel vascular? Sí, claro. Bueno, mira, cuando nosotros hacemos la estratificación de riesgo, te dije que hacemos lo cardiovascular, lo renal, fundamentalmente, preguntamos si es un ACV o no, o si no, le preguntamos si tiene queja cognitiva y hacemos la evaluación cognitiva. Lo otro que hay que hacer, que es un espejo de lo que está pasando en el cerebro, es el fondo de ojo. Pero el fondo de ojo no es como en la diabetes, que vos lo tendrías que hacer o anual o cada 2 años. El fondo de ojo se hace una vez. Por lo menos te saco una foto de lo que está pasando en la microvasculatura encefálica, porque es una expresión clara. Y sí, es fiable, totalmente fiable, porque habla de la repercusión encefálica, sin duda. Allá arriba, ¿alguna pregunta más? Yo te quería preguntar por Pedro. Por Pedro, Pedro yo le me puse mortificó. Pedro, llegó así como estaba. Sí. Todo bien. Sí. Tenía Perfecto. microsangrados. Sí. No tuvo ningún síntoma que a él le hicieran saber que estaba teniendo microsangrados y que... Porque eso impresiona. Y sí. La tomografía, o Y creo lo- que es resonancia, y- es muy mala y el tipo estaba espléndido. Por eso, ¿No? el tipo estaba espléndido. Pero es que es así. Y bueno, eso también para ustedes, ¿no? Futuros médicos, como que tampoco hay que Y ahí, dejarse guiar por algunos asuntos que son de apariencia, porque hasta es un tipo alto, flaco, no sé si hacía deporte, creo que sí, y sin embargo no tenía ningún elemento para que uno pensara que podía tener algún Bueno, problema. nosotros en la policlínica tuvimos un paciente, que todavía tengo guardado la evaluación cognitiva de ese paciente, que era un hipertenso severo, muy severo, de más de 20 años de evolución, y tenía estudios universitarios. Le faltaban 2 materias para ser escribano, y trabajaba en una escribanía. Y cuando le hicimos los estudios, el estudio neurocognitivo, no lo podíamos creer. Hasta él se enojó, Que le dio mal. porque no podía hacerlo. Este, Y entonces yo me preguntaba, ¿y cómo trabaja en la escribanía? Entonces mi referente en este tema, que fue el doctor Mario Llorens, que me antecedió, Mario me decía, y ya esto es mecánico para él. Él ya sabe lo que tiene que hacer en la escribanía, está adaptado. Si vos lo sacás del eje, ahí aparecen, ¿no?, la disfunción cognitiva. Es más, les cuento, no apareció por 2 años. Después de esa evaluación quedó, no, porque yo me vengo a controlar la presión arterial, ¿no? ¿Y esto por qué me hicieron esto? ¿No? Brutal. ¿Mm? ¿Perdón? ¿A qué personas te das cuenta que tienes que hacer el test? La otra es digamos, el factor de riesgo insiste que puede ser que una persona entre menos años de estudio tenga más factor de riesgo tiene, ¿no? Sí. Digamos, si no estudiara a los 12 años, pero sigue aprendió a leer. Exacto. Sí, totalmente. Me encantó lo que me dijiste. O sea, la reserva cognitiva son los años de escolaridad. Pero nosotros tenemos ejemplos en nuestro país de gente que hizo la escuela solo y que son grandes lectores, ¿no? Se dedicaron a la lectura y que y llegaron a los 90 años con un buen nivel cognitivo, perfectamente. Eso es, la reserva cognitiva no es solo los años de escolaridad, es mucho más la reserva cognitiva. O sea, es el entrenamiento cognitivo. Ese entrenamiento cognitivo, si vos lo seguís realizando a lo largo de tu vida, lees, te formás, seguís formándote de alguna manera como autodidacta, sin duda. ¿Sabes algún elemento que ayuda a la performance cognitiva? Por ejemplo, aprender un idioma o aprender a tocar un instrumento. Sí.
Esas cosas mejoran. Y la actividad física. La actividad física es brutal, lo que evita. Eso sí, son factores neuroprotectores. Pero vos, los factores de riesgo siempre los tenés que tener lo más corregidos posible. Porque eso te ayuda a que aparezca más tardíamente. Pero si vos no tenés corregido los factores de riesgo, te va a aparecer en algún momento el daño. Sí, claro. ¿Ah? Yo quería compartirles eso justamente. Mi abuela tiene 96 años. Mirá. Hizo escuela en una escuela rural en Pasto y después no hizo más nada. Fue la típica ama de casa, no trabajó, se dedicó a sus hijos. Pero lo que hizo toda su vida, y creo que todos los días de su vida, fue leer. Constantemente. Leyendo hasta el día de hoy, que todos los días, enciclopedias. Sí, entrena el cerebro. ¿Entrena continuamente el cerebro? Está perfecto. Y recién ahora empezó a no controlar sus esfínteres y a perder memoria. Bueno, pero tiene... Sí, está re grande. Pero sí. pasó el promedio, ¿no? Está 9, mejor que 6. yo. Como yo digo, cachiché. Yo no me quiero hacer el test del reloj, por las dudas. No. Me da 9-6. miedo. Vos me estás hablando de 9-6, ya está. ¿Me entendés? Claro, pero ese es el secreto. Y ejercicio. Y vamos con Y- el ejercicio. Ejercicio para Es todos. fundamental. Para ustedes y para recomendárselo a toda la familia. Allá arriba. Bueno, Lo sacamos. te voy a contar, nosotros lo sacamos en un proyecto en común que tenemos con Vale, con Y Silvi. ahora contales mínimamente después que terminemos con las preguntas Está. del proyecto. Sí. Es así. ¿Cuál era? Porque me Si desconcentré. son analfabetos, si pueden. Bueno, mira, tengo un caso, el otro día, el miércoles, en la policlínica, le dije a una paciente, le dije, mira, te voy a hacer, ella firmaba, ella me traía el automonitoreo domiciliario, maneja el dinero, tiene un hijo con algún problema, y ella es el jefe de su casa, ¿no? Jefe de familia. Entonces dije, bueno, te voy a hacer, vamos a hacer un test de moca. Doctora, ¿cuántos años de escuela tenés? Me mira así y me dice, ninguno. Le digo, pero, ¿sabés el abecedario? Sí. ¿Sabés saber los números? Decime los números. Me dijo todos. Bien, ¿vos firmás, lees? Sí, leo. ¿Vivió en el campo? No fue a la escuela, pero La aprendió. madre no la llevó a la escuela porque tenía que trabajar de chiquita, pero le enseñaron en la casa a leer y escribir. Y hacía las cuentas, y se manejaba haciendo los mandados y hacía las cuentas en la casa. Y se casó con un hombre que tenía estudios, liceo, y que le enseñó. Esa es una autodidacta. Y le hice el test, y lo hizo el test. Digo, años de escolaridad, porque estas cosas te lo marca el norte, ¿no? Los países del norte donde, ¿no? Pero también nosotros tenemos otra realidad, o sea, no es una analfabeta esta paciente lo que te estoy diciendo. Ahora, hemos tenido pacientes que no saben leer, que no saben firmar, ¿no? Y muchas veces que vienen de otros países y que no podemos hacerles test cognitivos, ¿no? No podés. No podés. Yo quería dar un ejemplo. Por ejemplo, mi abuelo tiene más o menos 85 años y tiene Alzheimer hace 8 años capaz. Y quería hablar también de que capaz hay excepciones. Mi abuelo fue una persona sumamente sana toda su vida, que no fumaba, no tomaba alcohol y leía, era de las personas que leía hasta los papeles que eran así, que traían los medicamentos. O sea,
Bueno, a ver. Primero que vos podés ser muy inteligente y tener una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Eso no te protege. No te protege, claro. La inteligencia, una cosa es la inteligencia y otra, sí, bueno, no, pero sí, es así. Hay gente que es muy inteligente y no tiene estudios, ¿no? Y es muy inteligente y es muy sagaz, ¿no? Ahora, vos como nieta, capaz que no sabés si había otros factores de riesgo que durante la vida él tenía y no controlaba. O sea, si somos rigurosos como médicos o futuros médicos, y algo pasó ahí, algo pasó. Vos me estás diciendo la parte, tu fotografía, pero ahí, vos acordate lo que vos aprendiste hoy, los factores de riesgo vascular. Los factores de riesgo vascular, y después están otros factores de riesgo, ¿viste? El aislamiento social, la sordera, hay otros factores de riesgo, el traumatismo craneoencefálico, pero yo me concentro en los de riesgo vascular, que son las cosas que nosotros podemos modificar. Capaz que tenía algún otro. Porque no creo, capaz que tu abuelo no se hacía un perfil lipídico. No, por ejemplo, mi padre tiene 45 años, 46, perdón, es hipertenso, Bueno. tenía colesterol, el padre tiene Alzheimer, o sea... Sí, bueno, capaz que fue un hipertenso toda la vida, Claro. tu abuelo, Entonces que nunca vos- se trató. o También sea- hay otras causas, ¿no? Claro, claro. Bueno, no es tan lineal. No, no es lineal. Que si tenés determinada vida vamos a prevenir eso. Tenés más chance. Claro, Tenés más aumentás la chance. chance. Sin duda. ¿Alguien más de allá arriba me había levantado la mano? No, acá abajo. ¿Algún comentario más? No, capaz que le puedes contar en 2 minutos lo que estamos haciendo como ejemplo de proyecto translacional, Sí. que está bueno para que Contalo vean vos. también. Tenemos una colaboración muy linda con todo el grupo del Maciel, Vale, la Puchi, Paola y nosotros desde acá del CEIMIO. Capaz que le puedes contar lo que queremos hacer, a ver si... Para que vean que Bueno, también tenemos La idea es... distintas posibilidades de investigación que están buenas. En este proyecto translacional es poder buscar herramientas que nos permitan detectar precozmente el daño. Y una de las herramientas son biomarcadores. Biomarcadores de daño, de inflamación, de daño vascular, de degeneración. Esos biomarcadores que ya los han estudiado en CEIMIO con otras enfermedades, lo vamos a aplicar en un grupo, una población de pacientes hipertensos, que son entre 40 y 60 años, donde vamos a excluir pacientes diabéticos con mal control, con síndrome de apnea y hipoapnea obstructiva del sueño, que está vinculado al daño, pacientes con índices de masa corporales muy altos, mayor de 30, o sea, tratamos de sacar todos los factores confusores y ver la incidencia, o sea, si hay algún biomarcador que nos pueda detectar precozmente la declinación precoz de la función cognitiva. Porque eso puede ser un antes y un después, ¿no? El detectar precozmente esta enfermedad también y también con miras a buscar estrategias de intervención de y mitigación. tratamiento. Claro, porque en general cuando nos enteramos de esto, ya el daño cerebral es muy grande. Te enterás en una etapa donde pasaron capaz 10, 15 años. Entonces, bueno, un ejemplo que es lindo de que ustedes conozcan es que en este proyecto, que todavía no lo empezamos porque estamos aplicando a una financiación, porque se necesitan fuentes de financiación importantes para llevarlo adelante, que ojalá que pronto tengamos buenas noticias. Pero bueno, es una forma de decir, esto va a pasar dentro de 10, 15 años, capaz que hay formas de encontrarlas un poco antes. Y que es eso, en este caso va a ser a través de determinados marcadores plasmáticos de distintas cosas, por ejemplo, estrés oxidativo y otros. Entonces, bueno, eso es una forma también de ganar tiempo, ¿no?
porque al menos podrías decir, bueno, voy a modificar algunos factores que puedo modificar. Como decías tú, capaz que tengo una vida que no es la más ordenada en una cantidad de elementos y puedo decidir, sabiendo que tengo una posibilidad de desarrollar esto, de cuidarme un poco más. Entonces, bueno, está bueno. Bueno, creo que la podemos dejar a Pao, gracias, estuvo muy linda Muchas gracias. la charla. A usted. Paola siempre viene así, con un perfil medio bajo y medio humilde, pero es una profesora que lleva trabajando, no sé, más de 20 años en estos temas. Dirige toda esta área junto con los colegas del Maciel, con Vale que está acá con nosotros, la Policlínica de Hipertensión Arterial, atiende muchos pacientes ahí y bueno, también es una referente en este tema, en todo lo que tiene que ver con el deterioro cognitivo asociado al daño vascular, así que es un honor para nosotros tenerte acá, Pau. Muchísimas gracias y bueno, gracias a todos. Estuvo muy bueno.